Buenas noches, los saluda el doctor Pomar. Continuaremos con el capítulo de dermatología. Esta vez tocaremos los temas de parasitosis y zoonosis en dermatología, ¿no? Bueno, parásitos cutáneos se le denomina a aquellos protozoarios, insectos o gusanos que van a hacer de la piel su hábitat natural. Existen parásitos que son huéspedes permanentes y otros que van a habitar la piel para completar alguna etapa de su ciclo biológico de manera transitoria, ¿no? Bueno, entre las enfermedades parasitarias tenemos enfermedades causadas por arácnidos, por insectos, gusanos y protozoarios, ¿no? Tocaremos los más importantes por hoy día. Tenemos que dentro de los arácnidos, lo más frecuente, lo más importante y lo que le pueden preguntar es acerca de la carosis, ¿no? Este es el Sarcoptes scabiei, variedad hominis, ¿no? Infección causada por este parásito que se contrae de persona a persona, ¿no? No es cierto cuando dicen que mi perrito, mi gatito me contagió la sarna, ¿no? Fue otra persona. Es la ectoparasitosis más común y es la más común en pacientes con VIH. Se da por transmisión interhumana, ¿no? Y tenemos dos cuadros clínicos: la carosis vulgar, por llamarla así, y la carosis costrosa o sarna noruega, ¿no? La carosis o sarna es lo mismo. Hay una cosa importante que decirle al paciente entonces cuando tiene carosis: ¿cómo puedo contagiar a mi familiar? Por contacto directo. Y dos, uno deja los ácaros, pueden estar en el ambiente, en la ropa, en la silla, en la cama, por 3 días. Pueden estar vivos los ácaros. Y si hablamos de un paciente con sarna costrosa, es decir, cuando tiene lesiones grandes, tipo placa, con bastante queratina, el ácaro puede vivir hasta 7 días, ¿no? Porque se puede alimentar de la queratina, que es más abundante. Bien, entonces, ¿cuáles son las lesiones que puede dar una carosis? Las pápulas, que son las primeras lesiones, nódulos, ¿no? La sarna nodular, las escoriaciones, que son secundarias al rascado, las escamocostras, por el rascado y sobreinfección, y más infrecuentes pústulas, ampollas y túneles, ¿no? Bien, ¿cuál es la localización típica de la carosis? ¿Dónde buscar las lesiones o cómo le pueden plantear una pregunta? Las lesiones van a estar localizadas a nivel, primero periumbilical, nivel del ombligo, nivel axilar, nivel submamario, zona anterior de antebrazos, zona de muñecas y a nivel de manos, parte interdigital, ¿no? Nivel genital también, y en las zonas genitales son frecuentes encontrar los nódulos, sobre todo en pacientes que son jóvenes, en niños y varones, ¿no? Los nódulos sacarinos en zona genital. También en zona interglútea también es frecuente encontrarlo. Y existen lo que se llaman las líneas de hebra, ¿no? Que son las líneas imaginarias que van por los hombros y también por las rodillas, ¿no? Entonces, se considera que estas son las localizaciones típicas. Y otros hablan del círculo de hebra, ¿no? Como los axilas, zona periumbilical, genital y brazos, ¿no? Bueno, es ahí donde buscar la lesión de la carosis. La lesión más frecuente es la pápula. La más característica se pregunta, que es el surco, túnel acarino. Donde se va a encontrar el ácaro con mayor probabilidad es en la parte distal de ese surco, que se denomina vesícula perlada o eminencia carina de Bazán. ¿Sí? En lactantes, la presentación, me olvidé decirles, la carosis en un adulto, la carosis común, no compromete cara, no compromete zona palmo-plantar ni cuero cabelludo, pero en los lactantes la presentación es distinta, ¿no? Entonces compromete cara, cuero cabelludo, palmas y plantas y en forma de vesícula, ¿no? Entonces, si le preguntan un niño que presenta pústulas a nivel de palmas
lesiones, pápulo, eritematosas, escoriadas, con vesículas en cara, palmas, cuero cabelludo, tronco, qué sé yo. Con madre que refiere prurito nocturno, entonces el diagnóstico es una carosis en lactante. Entonces cuando tengan un lactante con esas características, hay que revisar a la madre, ¿no? Hay que revisarla. ¿Y dónde es que primero revisamos? En la zona abdominal, ¿no? Vemos las pápulas pequeñas escoriadas y también la región submamaria. Bien, estas son imágenes. Entonces vemos esa localización interdigital es frecuente. Acá vemos un surco carino, la linealidad del surco, ¿verdad? Son pápulas que siguen un trayecto lineal. Acá vemos que ese paciente tiene compromiso axilar, es un pequeño, con pápulas escamativas, escoriadas y presencia de nódulos, ¿no? Nódulos. Tenemos acá más imágenes. Entonces, acá vamos a ver acarosis en lactantes, pápulas escoriadas, la presentación es más atípica, algunas lesiones más grandes, y esa es la acropustulosis, ¿no? Son pústulos a nivel palmo plantar. Entonces un pequeño, la presentación es distinta, cuero cabelludo, cara, palmas y planta. Eso son lo que le mencionaba, son las pápulas, nódulos, ¿no? En zona genital. Es frecuente en un paciente que tengan dudas, que el paciente que sea varón, siempre investigar la zona genital. Si encuentra algún nódulo, el diagnóstico está hecho. Y tenemos lo que es la variedad de la sarna noruega, ¿no? Bien, la sarna noruega se caracteriza, es frecuente en pacientes con VIH. Entonces, un paciente con sarna noruega o sarna costrosa porque forma placas hiperqueratóxicas con bastante queratina, ¿no? Entonces, tenemos que investigar que ese paciente no sea VIH. Otros pacientes en los cuales se puede presentar la sarna noruega es en pacientes que están postrados, que no tienen posibilidad de rascarse, paciente con DCB, paciente con algún trastorno neurológico, ¿sí? Ahora, otra pregunta importante es, un paciente, yo tengo contacto con un paciente con acarosis, lo cogí, no sabía que tenía acarosis, no me lavé las manos. ¿En cuánto tiempo puedo desarrollar la acarosis? En 28 días es el promedio. De 2 a 6 semanas, un paciente recién desarrolla la sensibilidad al ácaro, ¿no? Ahora, si yo tuve acarosis una vez y me traté, y otra vez vuelvo a tener contacto con un paciente con acarosis, ¿en cuánto tiempo desarrollo el prurito? En 24 a 48 horas. Bien, ¿cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es fundamentalmente clínico. Entonces, lo que tienen que preguntar es, ¿el prurito es apreamino nocturno, vespertino? Sí. La localización de las lesiones en zona periumbilical, zona abdominal, región submamaria, en axilas, muñecas, en zona interdigital, nódulos a nivel genital. Si es en lactante, ya saben que la localización es distinta. Y otra cosa es preguntar, ¿no? Lo pueden preguntar, familiares refieren también prurito, ¿no? Entonces, el compromiso del núcleo familiar. Entonces, siempre que vemos un paciente con acarosis, hay que investigar si otras personas tienen lesiones y otras personas presentan también prurito, porque el tratamiento tiene que ser familiar, no solo al paciente, sino también a la familia. Y el examen microscópico, cuando hay duda, que va a mostrar la presencia del parásito o de los huevos, ¿no? Bien, una vez hecho el diagnóstico, hay que tratarlo. Lo que nosotros usamos normalmente dentro de la terapia tópica es la permetrina al 5%, ¿no? Los medicamentos que se usaban, que ya no se usan mucho, es el lindano, el benzoato de bencilo, el azufre, ¿no? Que es bastante inocuo, que se puede usar en gestante. La permetrina también la podemos usar en gestante. Ese cloruro de gamma benceno y crotamidol. En cuanto a la terapia sistémica, tenemos la ivermectina, ¿no? Sobre todo lo usamos en sarna noruega, una sarna o una acarosis resistente que luego de 2 semanas no ha disminuido el prurito. Porque, ojo,
El ácaro puede morir rápido con el tratamiento, pero la sensibilidad, la respuesta alérgica, la hipersensibilidad que produce en el organismo puede durar de 2 a 4 semanas. Si persiste prurito más allá de ese tiempo, entonces hay que investigar que el paciente todavía tiene acarosis. ¿Cuál es la dosis que se da de ivermectina? Tenemos el Quanox, que es una marca muy conocida de ivermectina. Damos una gota por kilo de peso. Una gota por kilo. Se puede usar incluso en niños pequeños. Si lo quieren calcular por dosis, 200 microgramos por kilo de peso. Se puede dar dosis única y se puede repetir en casos que tengan gran extensión de enfermedad, o en caso de sarna noruega le podemos dar hasta 3 dosis, ¿no? Lo que se recomienda es una sola dosis, pero se puede dar una dosis a la semana, igual con la permetrina. La permetrina se aplica de noche, el paciente se acuesta con su pijama, con la loción encima, el día siguiente se tiene que bañar y lavar la ropa, las frazadas, ¿no? Y eso se puede repetir una semana después. Entonces, ¿cuándo dar terapia sistémica? Entonces, cuando aparecen nuevas lesiones o pacientes que aún persisten con examen parasitológico positivo o en sarna costrosa noruega, también podemos usarlo, ¿no? Entonces, la ivermectina lo que hace es producir parálisis neuromuscular y muerte del parásito, ¿no? Es un fármaco seguro y no atraviesa con facilidad la barrera hematoencefálica. No se puede dar en gestantes, por si acaso, ¿no? Otra acarosis frecuente, en la otra parasitosis frecuente por ácaro también, hablamos de la demodicidosis producida por el Demodex folliculorum. La demodicidosis es la dermatitis causada por el Demodex folliculorum, ¿no? El Demodex está involucrado en muchas patologías dermatológicas. Hay sucesión en la dermatitis seborreica, en la rosácea, ¿no? Es un ectoparásito, él es el ectoparásito más frecuente en el hombre. Si le preguntan cuál es el ectoparásito más frecuente en el hombre, el Demodex, ¿no? La demodicidosis se denomina demodicidosis cuando el Demodex, el parásito, llega hasta la piel, ¿no? Cuando llega a involucrar, cuando se encuentra el parásito en la histopatología, le denominamos al cuadro como demodicidosis, ¿no? Entonces, la demodicidosis ocurre en pacientes jóvenes sin dermatosis previas o con rosácea previa. Es un parásito que va a afectar el folículo piloso y las glándulas sebáceas y va a ser frecuente en áreas seborreicas faciales, por eso que está asociado a la dermatitis seborreica, ¿no? Mejillas, nariz, pliegues nasolabiales, párpados, ¿no? Entonces va a producir varios cuadros, va a tener presentación tipo una pitiriasis, como una rosácea, como una demodicidosis grave, ¿no? Con un cuadro mucho más extenso. Este es un cuadro de demodicidosis similar a una rosácea, que a la biopsia se encontró. Estos son restos del parásito, que en el corte transversal se puede ver la parte interna del parásito, ¿no? Que está dentro del folículo piloso. Entonces eso ya no es una rosácea, esto es una demodicidosis rosácea-like, ¿no? Similar a una rosácea. Tratamientos con acaricidas también. Acá podemos dar ivermectina, iría muy bien, permetrina. La pediculosis es otra parasitosis frecuente, ¿no? Acá solo para preguntar, solo para remarcar la etiología, los agentes etiológicos. Cuando hablamos de pediculosis capitis de cuero cabelludo, tenemos como agente etiológico pedículos humanos capitis. En la pediculosis corporis, pedículos humanos corporis, y pediculosis pubis, que a veces es difícil recordar ese nombre, el tirus pubis, ¿no? El tirus pubis se le considera una enfermedad de transmisión sexual por la localización y, no se encuentra con mayor frecuencia en adultos, ¿no? En adultos, así es. Cuando se presentan niños va a comprometer cejas, pestañas, ¿eh? Eso hay que tener en cuenta. Se le considera una IETS y el agente es el tirus pubis. Tenemos otra parasitosis, la producida por larva migras, ¿no? Que son el mintos, producida por el mintos, sobre todo el más frecuente involucrado es el Ancylostoma brasilense. Tenemos otros más, pero acuérdense de este nombre nada más. Es un helminto que se va a encontrar en perro, gato y animales salvajes, ¿no?
Es endémica en algunas áreas, tenemos casos de larvas migras en el Perú, ¿no? Sucede cuando los huevos expulsados de los animales infectados en las heces van a madurar, van a formar larvas rapitiformes, luego estronfiloides, y a la semana larvas filariformes van a ser las infectivas. Entonces los humanos, al ponerse en contacto directo con esas larvas, van a penetrar a través de la piel y va a producir el cuadro clínico característico. Entonces, si la persona se contagia por contacto directo, una zona de localización frecuente van a ser los pies. Pueden ser también los glúteos y la espalda, ¿no? Depende si el paciente está con el dorso desnudo, sobre todo en pacientes que trabajan en el campo, ¿no? Que tienen contacto con áreas agrícolas, o aquellos que se van a dormir al parque, ¿no? Bien, ¿cuál es la clínica? La clínica son lesiones serpiginosas, ¿no? Forma de serpiente, tiene esa forma filariforme serpiginosa, es típico. Y lo característico de las lesiones es que esas lesiones avanzan. ¿Por qué? Porque el parásito está avanzando debajo de la piel, ¿sí? El parásito entra a nivel superficial nada más, a nivel de epidermis, ¿sí? Las larvas van a avanzar de 1 a 2 centímetros por día. Entonces el paciente va a referir de que las lesiones están avanzando, se están moviendo o están cambiando de forma, ¿sí? Localización típica en pies. El diagnóstico por los antecedentes epidemiológicos, la biopsia de piel, en la cual a veces se puede encontrar el parásito, el hemograma que eosinofilia por la parasitosis y el estudio parasitológico que puede detectarse en heces, ¿no? O a través de medios serológicos en sangre. Tratamiento, terapia tópica no es recomendable. Lo que se hace es dar terapia sistémica con albendazol o ivermectina, ¿no? Existe lo que es la larva currens, que es una larva migrans cutánea en realidad, causada por Staphylococcus cercolaris. Cuando es causada por este agente, recibe ese nombre, larva currens. La diferencia con la larva migrans común es que la migración es de 5 a 15 centímetros por hora. O sea, es muy rápido el movimiento. En una hora se mueve de 5 a 15 centímetros, las lesiones van a cambiar de forma. Es frecuente verlo en área de afectación perianal. Es frecuente esa localización. Bien, la leishmaniasis es una enfermedad frecuente en el Perú, lo vemos seguido, ¿no? Es una enfermedad parasitaria zoonótica. Hablamos de zoonosis, toda enfermedad que es producida por contagio de un animal a una persona, ¿no? Producida por diferentes especies de género Leishmania, ¿no? El vector acá en el Perú, en Sudamérica, es la leucemia, ¿no? Se le conoce acá como titira o manta blanca. Este titira o manta blanca también es vector de otras enfermedades, apréndase bien ese nombre. El reservorio van a ser los animales vertebrados. Es de alta prevalencia en Asia, Medio Oriente, en Europa, ¿no? Donde allá el vector en Asia y Europa, el vector es el flebótomo, acá en el Perú es la leucemia, y en América Central y Sudamérica. Entonces en el Perú son 12 departamentos en los cuales esa parasitosis es endémica, ¿no? Anca, Ucayali, Junín, Loreto, San Martín, Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Cerro de Paso y Madre de Dios. Las especies más frecuentemente encontradas en el Perú son la Leishmania brasilensis y la Leishmania peruviana, ¿sí? Y afecta predominantemente a adolescentes y adultos jóvenes varones, ¿no? El agente etiológico entonces va a tener dos morfologías, entonces el promastigote y el amastigote. La forma de promastigote de ese protozoo la vamos a encontrar en el vector, en el insecto. Es una forma flagelada y móvil. Va a migrar a la parte anterior del mosquito y va a ser inoculada. Es la forma infectante. Entonces, esa es la forma que está en el mosquito y que va a ser inoculada a la persona. Una vez que ingresa a la persona, entonces se cría por los macrófagos y cambia a forma mastigote, ¿no? Que es una forma intracelular del hospedero, ¿sí? Entonces el promastigote en el vector y el amastigote en el hospedero. Tiene una forma redondeada oval. Acá vemos un macrófago con múltiples amastigotes en su interior. Bueno, este es el ciclo. Luego lo puedes revisar con tranquilidad.
El mosquito lo va a picar, acá tenemos, le inyecta el promastigote que es flagelado, luego pasa al interior del macrófago, tenemos los múltiples amastigotes que luego son liberados al torrente sanguíneo, y el amastigote otra vez es adquirido cuando el mosquito pica, donde dentro del intestino del mosquito toma la forma de promastigote nuevamente para ser inoculado, ¿no? Ese es el ciclo. El mosquito entonces tiene que picar a una persona infectada para adquirir ese protozoario y luego él va a transmitirlo a otras personas más. En cuanto a las manifestaciones clínicas, son variables, hay múltiples formas clínicas de enfermedad, ¿no? Dependiendo de la cepa infectante también, el medio ambiente y la respuesta inmune del hospedero. Hay 4 formas clínicas fundamentales: la leishmaniasis cutánea, la mucocutánea, la cutáneo difusa y la visceral. La que vemos con frecuencia en el Perú es la cutánea y la mucocutánea. La cutánea es la que denominan UTA y la mucocutánea la esfundia. La cutánea es más frecuente en menores de 15 años y la mucocutánea o esfundia en mayores de 15 años. En el 75% de los casos la leishmaniasis va a ser cutánea andina y el resto como mucocutánea. Entonces la leishmaniasis cutánea tiene un periodo de incubación de 2 a 3 semanas. Las lesiones es en áreas descubiertas porque el mosquito pica en áreas descubiertas, ¿no? Principalmente cara y piernas. Se forma una pápula inicial que luego va a dar paso a una úlcera granulomatosa redondeada e indolora, la de bordes definidos y elevados. Esto tiende a curar espontáneamente, pero demora mucho tiempo muchas veces, ¿sí? Entonces la leishmaniasis cutánea es una pápula en zonas expuestas que luego se ulcera, es una úlcera indolora granulomatosa, ¿sí? Que tiende a curar espontáneamente. Tenemos variedades múltiples: la variedad papulosa, hipetiginoide, verrucosa, nodular, vegetante y mixta, ¿no? Esta es una forma hipetiginoide, es una forma nodular, y esa es una leishmaniasis cutánea difusa, ¿no? Múltiples nódulos, ¿no? En áreas expuestas. Un paciente que tenía inmunosupresión. Depende por eso la forma clínica de la respuesta inmune del hospedero. La leishmaniasis mucocutánea se le denomina mucocutánea porque además de afectar la piel, afecta mucosa, ¿sí? Se presenta meses o años después de haber cicatrizado la forma cutánea. O sea, estos pacientes han presentado antes una forma cutánea. El área más frecuentemente involucrada es el tabique nasal cartilaginoso, ¿sí? Entonces las lesiones aparecen primero a nivel de mucosa nasal, pues a nivel tabico, a nivel del piso de la nariz, más frecuentemente tabique nasal. El tabique con el tiempo se va destruyendo y compromete estructuras más profundas, ¿no? El vestíbulo, labio superior, paladar, úvula, garganta, y luego ir hasta tracto respiratorio superior, hipofaringe, laringe, tráquea, ¿no? Sin tratamiento el paciente muere. Entonces esto no tiene una resolución espontánea. Hay que marcar esa diferencia con la forma cutánea. Aquí vemos paciente que inicia en el piso nasal, una úlcera granulomatosa que luego se va a extender hasta deformar, va a alterar el cartílago, va a destruirlo, y luego también está comprometiendo el paladar y labio, ¿verdad? Hasta la zona posterior. El diagnóstico, entonces tenemos que juntar varios criterios: criterio epidemiológico, hay que ver de qué zona viene; cuadro clínico compatible, que hemos visto que es múltiple, variado; y el diagnóstico laboratorio. Entonces nos ayuda directo el cultivo de sangre y las lesiones, sobre todo la biopsia de piel, el estudio histopatológico, que no es siempre diagnóstico, sino más bien es compatible. Puede haber una reacción granulomatosa que puede ser compatible con leishmania, esporotricosis o tuberculosis, ¿no? En algunos casos se puede ver dentro de los macrófagos los amastigotes en la biopsia. Inmunológico, la intradermoreacción de Montenegro. Eso sí le pueden preguntar, ¿ya? Y lo que nosotros hacemos normalmente es también pedir inmunofluorescencia indirecta, ¿no? PCR también tiene gran sensibilidad y especificidad para leishmania. ¿Cuál es el tratamiento? Sistémico, porque el tratamiento tiene que ser sistémico para este tipo de enfermedad. En la leishmaniasis cutánea andina, lo que hacemos es dar antimoniales pentavalentes de cibolgluconato a una dosis de 20 miligramos por kilo de peso, ¿no? Intravenoso o intramuscular por 10 días. Eso es lo que se usa en los hospitales mayormente. Los pacientes entran
a un programa en el cual el tratamiento es gratuito. Y en cuanto a terapia sistémica de leishmaniasis mucocutánea, se usan también los antifungiales pentavalentes, y la otra opción, lo que usamos cuando no va bien, es la anfotericina beta, ¿no? Bien, hablamos de la zoonosis. Tenemos otra zoonosis, para recordarles, es la enfermedad que puede transmitirse de un animal al ser humano. Eso es zoonosis. El carbunco humano, conocido como anthrax también, el agente va a ser el Bacillus anthracis. Entonces, inicia como una lesión ampollar, eritematosa, que luego va a necrotizar, ¿no? Se forma una escara necrótica, o pústula maligna, que va a aparecer en cara y miembros superiores. Entonces, ¿qué personas adquieren el anthrax? Los trabajadores con ganado vacuno, lanar y equino. ¿Cómo se transmite esto? Pues por vía digestiva, inhalatoria o por contacto directo con las lesiones, ¿no? Todos los trabajadores, los que trabajan con animales, son los que tienen mayor susceptibilidad a adquirir esta enfermedad. El paciente tiene que hospitalizarse. Es una enfermedad que produce necrosis rápidamente. El tratamiento responde bien con penicilina G, ¿sí? Penicilina G requiere hospitalización del paciente. Entonces, carbunco, Bacillus anthracis, escara necrótica, penicilina G. Bien, ahora pasamos a algunas preguntas. A ver, la sarna se caracteriza, es una pregunta del ENAM 2004, se caracteriza por prurito marcado en la piel debido a... ¿Cuál es la causa del prurito? Infección agregada, migración del ácaro, depósito de huevos, fertilización de las hembras, sensibilización alérgica al ácaro. Bien, acá lo que nos podría distraer un poco es la respuesta B, migración del ácaro. La hembra, que es la que pone los huevos, migra más en la noche, ¿no? Y eso podría confundirnos con que esa es la causa del prurito, porque ese suele ser nocturno. Pero en realidad el ácaro produce una sensibilización. Es por eso que una vez muerto el ácaro, el prurito puede existir, porque ya se disparó esa respuesta de hipersensibilidad. Entonces, la respuesta correcta en este caso es la E. El primer signo de la escabiosis es la aparición de, bueno, ya está la respuesta ahí, escoriaciones con cosas y descamación, no, ampollas, pústulas o vesículas, no es muy frecuente. Esto es más frecuente en niños, en lactantes. Surcos de aspecto filamentoso, los surcos no siempre se encuentran. Descamación purpurácea, no. Y pápulas rojizas de 1 a 2 milímetros, ¿no? Ese era el primer signo de la escabiosis. Es el primer signo, pero no es la lesión característica, ojo. Para recordar, la lesión más frecuente y la primera, la pápula. La lesión más característica, el surco carino. Ahora, la lesión donde se encuentra del surco carino, ¿en qué parte se encuentra? El ácaro, en la vesícula perlada, eminencia carina de Basamo. En lactantes, recordarnos la presentación atípica, que compromete cuero cabelludo, cara y además zona acral con formación de pústula. Y los nódulos, la sarna nodular, que es frecuente en niños y varones, ¿no? Para los nódulos sí usamos corticoide tópico, ¿no? Además del tratamiento acaricida, ¿no? Los siguientes productos son efectivos contra el Staphylococcus aureus: benzoate bencilo, hexacloruro de gamma benceno, protamidón, permetrina, resorcinol. Bueno, permetrina y benzoate bencilo se van a acordar. El hexacloruro de gamma benceno y el protamidón ya no se usan, ¿no? Pero se usaban antes. Entonces la respuesta incorrecta acá sería resorcinol. La resorcina se usa para peeling químicos, también como parte de tratamiento para el acné, en algunos casos, de manera tópica. Entonces, recordando, terapia tópica, permetrina, lindano también pudieron haberle puesto, azufre también, y el resto que ya estaba en la pregunta. Y se le pregunta acerca de terapia sistémica, ivermectina. Siguiente pregunta: un niño de 6 años acude a consulta por un cuadro de febrícula de 3 días de evolución con dolor a la deglución. Los datos más relevantes de la exploración física son lesiones erosivas en paladar y vesículas intepidérmicas no agrupadas en palmas y plantas. Entre los siguientes diagnósticos, ¿cuál es el más probable? Eritema multiforme,
rickettsiosis, síndrome de Stevens-Johnson, enfermedad pie, mano, boca o disidrosis. A ver, ¿qué clave nos podría confundir en esa pregunta? Primero, a ver, un niño que ha tenido un cuadro febril, luego asociado a dolor de garganta, ¿no? Dolor de deglución. Luego de eso presenta lesiones erosivas en paladar y vesículas intraepidérmicas. Estas lesiones erosivas probablemente sean debidas a que ha tenido vesículas y estas vesículas se han roto dejando una zona erosiva en el paladar. Entonces tiene lesiones vesículas erosivas en paladar y a nivel de palmas y plantas. La disidrosis puede presentar vesículas, se caracteriza por presentación de vesículas a nivel palmo-plantar, pero no compromete para nada paladar, ¿no? Eritema multiforme son lesiones en diana o lesiones en tiro al blanco, y es a predominio acral, ¿no? A predominio acral, pero el tipo de lesiones son distintas. Si le dijeran lesiones en diana o tiro al blanco, eso es característico del eritema multiforme, que es secundario a procesos infecciosos o medicamentosos también. Frecuentemente dentro de los infecciosos tenemos herpes simple, micoplasma. Dentro de los fármacos que se han involucrado tenemos la sulfametazol, trimethoprim, ampicilina y otros más, ¿no? Rickettsiosis no tiene nada que ver en esa pregunta. Síndrome de Stevens-Johnson. El Stevens-Johnson se diferencia del eritema multiforme por el compromiso mucosa y porque afecta tronco también. En cambio, el eritema multiforme, zonas sacrales. ¿Ya? El síndrome de Stevens-Johnson, tronco y compromiso mucoso. Y la extensión de las ampollas son mayores, pero estas no son mayores del 10% de superficie corporal. Si el compromiso de superficie corporal de las ampollas, de las erosiones, es mayor al 30%, y estamos hablando de una necrólisis epidérmica tóxica. Stevens-Johnson cuando hay compromiso de menos del 10% de superficie corporal, ¿sí? Enfermedad de pie, mano, boca, esa es la respuesta. Bien, vamos a ver, es una enfermedad frecuente en niños, causado por enterovirus, el más frecuente, Coxsackie A16, virus Coxsackie. Por eso que el niño empieza con fiebre, un cuadro respiratorio superior, puede haber odinofagia, porque hay aparición de vesículas, erosiones a nivel de la boca y a nivel acral. Entonces, luego de 3 a 5 días, haber presentado fiebre, odinofagia, rinorrea, malestar, presenta vesículas en mucosa bucal, puede ser labial, puede ser en labio, puede ser también en mucosa, en lengua, en manos y pies, y menos frecuentemente en nalgas y genitales. Entonces este paciente presenta erosiones en paladar, también pueden estar presentes en labios, y estas vesículas que son característicamente ovaladas a nivel palmo-plantar, no solo a nivel palmo-plantar, en general pies y manos, ¿sí? Puede también haber lesiones a nivel del dorso. Entonces, paciente con cuadro febril que luego presenta vesículas en boca, manos y pies. Enfermedad pie, mano, boca. Eso es todo por ahora. Hemos acabado por hoy día la presentación.